Carvalho da Silva. Jacqueline, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, yo muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, conversemos un poquito rápidamente primero, ¿qué te pareció nuestro Iquique? Tú vienes de las costas de Brasil, aunque resides en España, tengo entendido, realizando tu postdoctorado. ¿Qué te parece Iquique? ¿Cómo lo ves desde tu mirada de la sociología? Es la primera vez que llego a Chile, no solamente a Iquique. Y cuando llegué en el avión me sorprendió sobre todo el paisaje, porque nunca había estado en una zona de desierto, ¿no? De arena y a la vez la playa que estaba aquí al lado. Y me sorprendió cuando vine y dije, nunca vi nada parecido. Y al final estoy aquí desde el principio del mes y poco a poco voy entendiendo, ¿no? La ciudad, las dinámicas del paisaje. He visto la duna, que es la duna más grande, urbana, ¿no? Del mundo. Eso es. Y me ha sorprendido gratamente. Está siendo una experiencia muy interesante y estoy aprendiendo mucho. Y es un placer estar aquí, la verdad. Cuéntame un poco entonces, y para ir avanzando después en los temas que yo creo que van a ser interesantes de analizar desde la academia. Cuéntame cómo fue tu participación o cómo fue los temas tratados hoy día en este Congreso de Criminología. Es un congreso internacional organizado por la Sociedad Chilena de Criminología. Es el tercer congreso. Yo participé en los dos anteriores, pero en formato online. Por la pandemia no podía haber sido presencial. Y ese es el primero presencial aquí en Iquique. Y estamos en pleno congreso. De hecho, estoy perdiendo alguna mesa por estar aquí con vosotros hoy. Muchísimas gracias. Pero ayer hubo la apertura, ¿no? Y el tema principal de la plenaria de apertura, dirigida por la profesora Elisa García España, con quien trabajo en Málaga, era el tema de la inmigración y la supuesta relación con la delincuencia, ¿no? Y fue muy interesante porque la profesora nos mostró datos, ¿no? Para llegar un poco a la conclusión de que esta relación está más en el imaginario del popular que en la realidad de los datos, ¿no? Y ha sido muy interesante ese primer contacto para empezar el Congreso, porque sabemos que la región está viviendo un repunte, un alza de la inmigración, y eso sentó un poco las bases para el debate y todavía estamos en ello, ¿no? Hoy estuve en dos mesas, una mesa sobre expulsiones, otra mesa sobre prisiones. Estoy aprendiendo mucho porque el Congreso es internacional, pero lógicamente tiene una participación chilena muy alta, porque estamos en Chile, y estoy aprendiendo mucho y está siendo muy interesante, sí. Perfecto. Mencionaste algo que para todos los que residimos en la región de Tarapacá es un tema que lo hemos asociado y que tú acabas de mencionar que está en el imaginario, y que es esta idea de asociar al proceso migratorio con el alza de la delincuencia. Si bien es cierto, la sensación de seguridad es así, tú me dices que desde los datos, desde el estudio, el análisis, no es tanto. ¿Cómo se explica eso entonces? Si queréis un análisis mucho más profunda, tenéis que buscar en la página web de Xochicrim la conferencia completa que duró más de media hora de la profesora, y ahí podéis tener todo. Pero puedo resumir, vamos, rápidamente. Lo que ella nos vino a explicar fue que los estudios macro, los metaanálisis, lo que demuestran es que cuando hay un alza de la delincuencia, no existe un alza de la inmigración, no existe un alza de la delincuencia. No existe una relación directa entre esos dos fenómenos, según los estudios que se ha hecho a lo largo de los años. Ahora bien, lo que pasó en Iquique y en muchos sitios, y también en España, que nos vino a enseñar datos, en Iquique no me refiero a Chile en general, es que la delincuencia ha bajado en los años de la pandemia, obviamente porque estábamos todos en casa, y eso ha bajado el gráfico de la delincuencia en general, y al volver, digamos, a la vida normal, la delincuencia ha subido en España y también en Iquique, en Chile, perdón, hasta niveles anteriores a la pandemia. O sea, esa sensación de que ha subido la criminalidad es verdad en muchos sitios porque volvimos a actividades normales y a los niveles anteriores. Ahora bien, ¿cuál es la relación realmente entre la llegada masiva que ha vivido la región específica de Iquique y Tarapacá con la llegada de los inmigrantes y ese alza de la delincuencia? Pues parece ser que no hay una relación directa, porque si vemos el gráfico, sigue siendo simplemente un alza que vuelve a lo que pasaba antes de la pandemia. Si las personas inmigrantes llegaron después de la pandemia, la sensación que dan los datos es que no hay esa relación directa.
Ahora, no, ni la profesora Elisa García España ni yo hemos estudiado en profundidad realmente el caso de la región en concreto de Iquique para poder decir y afirmar categóricamente que no existe esta relación aquí en la región. En todo caso, si existiera, si existe un aumento en la región por la llegada de personas inmigrantes, estamos todos de acuerdo, o espero estar, que no está en el ADN de las personas inmigrantes delinquir. Hay que entender el contexto en que esta delincuencia ocurre, qué está pasando en esta sociedad de acogida, otros estudios también lo dicen, para entender las dinámicas que están ocurriendo para que esa criminalidad exista y tomar medidas para prevenir y mejorar esa situación, ¿no? Ahora, simplemente relacionar la llegada de inmigrantes con la delincuencia como si eso fuera una causa y efecto no nos ayuda a comprender el fenómeno ni a prevenir que ocurra, ¿no? Ahora, muy interesante lo que estás diciendo, porque una cosa son los datos, lo que te entrega quizás el dato duro, la estadística, pero también está la sensación que tiene el ciudadano de a pie, como decimos acá en Chile, que efectivamente está asociado al movimiento migratorio, a una delincuencia, y en algunos casos a una delincuencia mucho más dura, mucho más agresiva que lo que estábamos acostumbrados, y vamos a poner un punto en esta línea de tiempo, la pandemia. Europa en general y España particularmente también conoce de procesos migratorios muy intempestivos, sobre todo los que cruzaban a través del Mediterráneo. Bueno, sabemos lo que pasa en el estrecho de Gibraltar. ¿Cómo se puede hacer un paralelo en este proceso europeo de España a este proceso latinoamericano chileno? Son dos fronteras. De hecho, estamos estudiando junto a un profesor Roberto Dufro en la UTA, ¿no? Tenemos un proyecto en común también con la Universidad de Warwick en Inglaterra, para indagar y reflexionar sobre esas fronteras, ¿no? Son fronteras, digamos, que tienen una particularidad, ¿no? Un flujo migratorio muy intenso, ¿no? Y son fronteras difíciles porque como aquí en Chile la frontera está en un altiplano, en una situación de extrema de temperaturas, de día y de noche, pues eso, son fronteras de situaciones complicadas de cruzar y se podría hacer un paralelo con el estrecho, ¿no? En el caso español, donde es una frontera también muy peligrosa, donde la gente pierde la vida en ese proceso, ¿no? Yo no tengo información sobre muertes en frontera aquí en Chile, pero en el Mediterráneo existe una cantidad importante, ¿no? De personas que pierden la vida en este cruce, ¿no? Es verdad que cuando tienes un flujo grande de entradas por puntos no habilitados, ¿no? Como ocurre en España y en Chile en este caso, genera una sensación, ¿no? de inquietud en la población. Parece ser que, y eso también juegan un papel los medios de comunicación, parece ser que estamos siendo invadidos, ¿no? Que hay una ola, que hay una avalancha, ¿no? Y muchas veces no es tan así. En el caso español, el número de personas que cruza el estrecho de manera irregular es mucho más bajo que el número de personas que se quedan de manera irregular, que llegan en avión por Barajas, ¿no? Entonces, digamos que la dimensión del fenómeno queda desproporcionada en los medios de comunicación. Parece que hay una avalancha entrando por el Mediterráneo, mientras que la inmigración en situación irregular tiene otro camino, que es el camino en avión, ¿no? Aquí en Chile sé que hay un flujo y ha habido un aumento realmente muy grande a raíz de la pandemia, de la inmigración, sobre todo de Venezuela. Estoy aprendiendo en el Congreso sobre eso ahora. Y es verdad que esa sensación puede existir, ¿no? De que nos invaden, ¿no? Pero yo creo que hay que ser un poco más, tomar un poco más de calma en el análisis y empezar a ver un poco por qué está ocurriendo esto, de dónde vienen esas personas, qué tipo de vulnerabilidad tienen y qué están buscando aquí, ¿no? No creo que la lectura correcta sea que nos están invadiendo y vienen a delinquir, ¿no? Yo creo que es mucho más complejo el fenómeno y hay que poner un poco gafas de análisis para poder entender qué está pasando. Vamos a seguir conversando con Jacqueline Carvalho da Silva, socióloga, doctorada en sociología y que ha hecho un trabajo interesante de análisis a través de la Universidad de Málaga y ahora está en Chile también trabajando junto con profesores de la Universidad de la UTA. Estamos en www.diariolongino.cl, como siempre, en alianza con diarioavisale.com y Diario Angamos, en la segunda región de Antofagasta. Conversábamos recién, hablaste sobre esta avalancha. Estos análisis que desde la academia se realizan,
que me imagino que son muy interesantes desde lo teórico, desde el trabajo, y que llevan tiempo, no es de una semana a otra, no es de un mes a otro, son estudios que pueden llevar un año, por lo menos, o más. ¿Cómo se pueden utilizar después para hacer un trabajo en términos de políticas públicas? Lo que tú decías, o sea, ¿dónde está la solución? No es simplemente análisis de la noticia, sino hay muchas cosas detrás. Entonces, ¿cómo llegamos a que estos trabajos lleguen a ser una política pública? Claro, la universidad tiene esa herramienta, ¿no? Las gafas del análisis, la posibilidad de comprender las realidades de manera más profunda, ¿no? Yo creo que es responsabilidad de las universidades también establecer un diálogo con los dirigentes públicos para ofrecer, digamos, ciertos diagnósticos, ¿no? Y ciertas herramientas para entender realmente lo que está pasando y salir del titular y salir de la sensación de miedo o de necesidad de control, ¿no? Hay muchas herramientas para hacerlo. Nosotras desde la Universidad de Málaga trabajamos en muchos proyectos en colaboración con el poder público, y yo la verdad no sé cómo funciona aquí en Chile la relación entre universidad y poder público, sabéis mejor que yo seguramente, pero se puede claramente, digamos, utilizarse de esa capacidad que tiene la universidad de hacer esos análisis y asesorar el poder público para que se pueda dar ese toque, digamos, de calidad en el análisis, y lo hemos hecho por ejemplo con menores extranjeros no acompañados en las calles de Ceuta en España. Sabéis que Ceuta es un territorio español que está en África y tiene frontera directa con Marruecos. Ahí hay un flujo de menores que cruza esa frontera y se queda en situación de calle porque quiere cruzar el estrecho y no quiere quedar en el centro de menores. Entonces había un problema ahí de sensación de inseguridad, una vez más, ¿no? Frente a estos menores, pero en realidad estos menores estaban desprotegidos, estaban en situación de vulnerabilidad en la calle, son menores de edad. La Universidad de Málaga, por ejemplo, ha colaborado directamente con el Servicio de Protección de Menores de Ceuta en un proyecto de investigación e intervención a la vez para ayudar a la protección de esos menores. Y diseñamos una serie de estrategias, contratamos educadores sociales y psicólogas para acercarse a ese grupo de menores, para poder también diseñar un diagnóstico de la situación, cuantificar a esos menores, saber quiénes son, por qué están en la calle, qué planes tienen, qué está pasando, qué victimización están sufriendo. Todo eso estaba escondido, nadie sabía nada de ellos, ¿no? Entonces la universidad ha podido dar, digamos, informes y herramientas al Servicio de Protección de Menores, a la policía, a la fiscalía, para que pudiesen actuar en la protección de esos menores, y como resultado hemos tenido una bajada de la delincuencia de esos menores. Entonces es un ejemplo de cómo se puede actuar para proteger y desde una perspectiva, digamos, más científica y de las herramientas de la universidad. Exactamente, porque como siempre se ha dicho, desde la academia está el desarrollo de los territorios, está el desarrollo de las regiones. Yo esto te lo pregunto en el marco de como latinoamericanos, como que siempre miramos a Europa o a los países desarrollados con una mirada de decir, bueno, allá se están desarrollando cosas desde el punto económico. Siempre nos comparamos con países más sajones, diciendo en Suecia pasa esto, en Dinamarca pasa esto, el modelo francés en tal sentido funciona. Entonces, a eso yo me refería, porque, por ejemplo, decíamos en la bajada, tú eres brasileña, para nadie es un secreto, lo delictivo que puede llegar a ser las favelas en ciertas ciudades. Entonces, ahí quería llegar un poco, la relación dejando de lado la migración, pero también el proceso delictivo que hay y la sensación que la gente va teniendo en el día a día. ¿Cómo la universidad puede mejorar la sensación de inseguridad? ¿Me estás preguntando? ¿Cómo puede aportar a que esté el desarrollo de políticas? Lo que conversábamos un poco recién, o sea, cómo la política pública puede estar basada también en un desarrollo teórico desde la universidad, en los estudios, porque hoy día, por ejemplo, las políticas de seguridad o las políticas, la que sea pública, que puede instalar un gobierno, tienen que ser muy reactivas, muy cortoplacistas, si lo quieres. Entonces, a eso apunto, o sea, ¿cómo podemos llegar a tener un trabajo más profundo y llegar a ese punto que tú dices que está más allá de un titular de noticias o una sensación de inseguridad? Es un desafío porque al final, como dices, la gente que se siente insegura quiere una medida ya, quiere una resolución ya. Y la política pública o los discursos políticos tienden a ir en este camino reactivo, de control, y es difícil porque muchas veces lo que tienes que hacer es hacer un análisis más amplio y hablar de temas de prevención. Y muchas veces
acciones de prevención no venden, no llaman la atención, porque muchas veces tienen resultados invisibles. Porque lo que queremos con la prevención es que no ocurra problemas. Pero claro, la gente normalmente no trabaja para que no ocurra, sino que trabaja para poner la solución después que el problema ya existe, ¿no? Es muy complicado como universidad, creo que tenemos el papel de asesorar, intentar dar esa visión, esa pauta, pero es verdad que el poder público y la política muchas veces no hablan el mismo lenguaje que la universidad, ¿no? Y eso es un desafío. Y yo creo que a lo mejor tenemos que hacer algo de pedagogía también con la población para que deje de demandar esas respuestas tan inmediatistas que al final pueden no estar acompasadas con la realidad del problema. Si queremos solucionar un problema, a lo mejor no sirve, ¿no?, la respuesta de control o reactiva, sino que a lo mejor la respuesta adecuada es una respuesta preventiva. Pero claro, el político necesita la respuesta a lo que le piden. Es un ciclo difícil de romper, ¿no? Y yo creo que desde la universidad, espacios como este pueden intentar, pues eso, llegar a que la gente empiece a reflexionar y realmente qué estoy buscando para mi ciudad, qué tipo de seguridad quiero, ¿no? Quiero la seguridad que es basada en el control y en la cantidad de policía que está en la calle para vigilar a todo el mundo, o quiero una seguridad donde la gente tiene una sensación real de seguridad, que no es necesario que esté vigilando para que la paz y el orden funcione, ¿no? Todo eso no se consigue del día para la noche y no es una cosa fácil, ¿no? Pero bueno, es un desafío importante. Perfecto. Jacqueline, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya me dijiste, me pasaste el dato de que perdiste algunas mesas para estar con nosotros, te lo agradecemos. Y bueno, si alguna vez vuelves a la región, a Iquique, las puertas de nuestros estudios están abiertas para seguir conversando de temas tan interesantes como el que hoy día conversamos. Muchas gracias, ojalá volver. Obrigado. De nada. Bueno, ella ha sido Jacqueline Carvalho da Silva, es socióloga, es doctora en sociología y con un trabajo inmenso en estudios de criminología y migración en España, y ahora trabajando también acá en Iquique, en la región de Tarapacá. Esto ha sido la entrevista con El Lonquino, siempre por www.diariolonquino.cl, por su compañía. Muchísimas gracias y hasta pronto. Soy del norte, soy de la región, positivo y fácil de leer, preocupado de los más necesitados, deportivo, cultural y solidario, noticias e informaciones, diario El Lonquino, diario El Lonquino, soy del norte. Hola, soy Ángela. Tú que siempre has soñado con esa tranquilidad y armonía del sur, te presentamos Parcelas Terrazas de Crucero, un lugar mágico en el corazón de la región de los lagos. En Terrazas de Crucero, tu sueño de vivir en un entorno mágico se hace en realidad. Aquí podrás encontrar la conexión perfecta con la naturaleza que siempre has buscado. Imagina despertar cada mañana rodeada de majestuosos paisajes, respirando ese aire puro y deleitándote con la belleza única del sur. Para que tus sueños florezcan en el sur, ven y conoce nuestras parcelas.